¿Eran los celtas tan bárbaros como decían los romanos? ¿Se consideraba un pueblo primitivo o en cambio tenía aspectos culturales más civilizados? ¿Se ha destruido todo lo que podía quedar de los celtas o en cambio ha conseguido sobrevivir su cultura hasta nuestros días? Bienvenido, bienvenida al canal Somos Celtas. En este canal hablaremos de aspectos como la cultura celta, los druidas, mitología celta y sus dioses, las grandes batallas contra Roma, símbolos celtas, arte y mucho más. ¿Quieres saber quiénes eran realmente los celtas? Acompáñame a lo largo de este vídeo. Hablar de celtas a veces resulta un tema polémico y genera cierto halo de misterio. Todos habremos oído hablar alguna vez de los celtas, sin embargo nos cuesta un poco ubicar e identificar a estos pueblos, pues ellos no tenían escritura, lo que dificulta un poco su estudio. Pero hoy en día, gracias a los descubrimientos arqueológicos, las fuentes clásicas escritas y otros estudios, podemos saber un poco más acerca de estos pueblos. En este vídeo hablaremos de aspectos generales de la cultura celta para aclarar quiénes eran estos antiguos pueblos que dominaron gran parte de Europa en la Edad del Hierro y del Bronce. ¿Qué son los castros? Los castros eran esas aldeas fortificadas donde vivían los celtas, y a día de hoy podemos visitar muchos de estos yacimientos en diferentes lugares de España. ¿Pero qué diferenciaba los castros de una simple aldea? Pues bien, la ubicación del castro tenía en cuenta diversos factores. El primero, y quizás el más importante, era su sistema defensivo. Los castros generalmente se construían sobre promontorios de colinas o sitios elevados para aprovechar su defensa natural, gracias a la inclinación de sus laderas, en al menos 3 de las 4 vertientes, dejando una vertiente un poco más suave como zona de acceso, la cual se reforzaba con otras obras de ingeniería artificial. Además, contaban con fosos y en algunos casos contrafosos, para reforzar esta defensa. La tierra y la piedra extraída de estos fosos también servía para la construcción de las propias murallas y empalizadas que rodeaban el castro, coronadas a veces por una gran torre o atalaya. Una vez convertido el castro en un lugar inexpugnable ante posibles ataques, se tenían en cuenta también otros factores para su ubicación, como puede ser la cercanía a zonas aptas para la agricultura y la explotación ganadera, así como disponer de cerca de recursos fluviales, ya sean ríos, arroyos o fuentes. Una vez que sobrepasamos la muralla, si es que sobrevivimos, podemos ver cómo eran las viviendas de esos castros celtas. Uno de los aspectos más básicos para distinguir la influencia romana de la prerromana en los castros celtas era la forma de la vivienda, ya que los romanos construían sus viviendas de forma cuadrada y rectangular, mientras que las viviendas de los celtas eran de forma redonda. Estas cabañas comenzaron siendo estructuras orgánicas y endebles a ser estructuras más sólidas y estables con sus paredes construidas de piedra, donde la única estructura vegetal era el tejado. Algo parecido a estas primitivas cabañas lo podemos ver en los famosos teitos de Somiedo. ¿Cómo era la organización de estos pueblos celtas? ¿Era una sociedad fuertemente jerarquizada o, al contrario, vivían en comunidad donde todos y cada uno de ellos eran iguales? La arqueología nos da algunas pistas sobre ello, y es que el ajuar doméstico descubierto en algunas viviendas demuestra que no, que unos espacios familiares diferían de otros. El descubrimiento de piezas de orfebrería de un gran valor descartaba la idea de que estos objetos pertenecieran a espacios comunitarios, más bien todo lo contrario, pertenecían a unos individuos que se diferenciaban del resto que no tenían esta riqueza. Estos materiales de lujo, hechos de bronce, oro, confirman la existencia de una aristocracia dentro de la sociedad celta, y al igual que las armas, era una cuestión de prestigio social. Estrabón mencionaba que algunos guerreros iban armados con cascos de bronce, cotas de malla, un torques alrededor del cuello, y posiblemente fueran solo aquellos guerreros más importantes y destacados. Aclarado ya la existencia de una aristocracia guerrera, cabe mencionar también a los druidas, como la clase sacerdotal de la cultura celta, donde adquirió una gran importancia en zonas como la Galia. Todos recordamos al druida Panoramix de los cómics de Asterix. Aquí en España, según las fuentes clásicas, no hay constancia de que hubieran druidas.
pero sí sabemos de la existencia de sacerdotes. Quizás fue que estos sacerdotes no tenían tanto peso como los druidas de la Galia o de Gran Bretaña, y aquí se le daba más importancia a los guerreros, ¿no? A la aristocracia guerrera. Por tanto, vemos que la sociedad celta estaba dividida en varios estamentos: aristocracia guerrera, sacerdotes o druidas y el resto del pueblo, lo que nos recuerda un poco, ¿no?, a esa división medieval de nobles, clérigos y campesinos. Además, estas tribus giraban en torno a la figura de un princeps, pero no entendido como príncipe, sino como principal. Algo así como lo que vendría siendo como una especie de jefe o autoridad. Un concepto que sobrevivió durante el paso de los siglos. Como anécdota, don Pelayo fue nombrado princeps, unos hechos que ocurrieron muchos siglos después de lo que acontece en este vídeo. Ahora bien, ¿cómo se organizaban estos pueblos celtas? Sabemos que los celtas no era un imperio, sino que eran diferentes pueblos que compartían rasgos culturales y lingüísticos. Y cada uno de estos pueblos, entendiendo por pueblo no una aldea, sino más bien entendemos por pueblo, por ejemplo, el de los galaicos en Galicia, el de los lusitanos en Portugal, astures, cántabros, etc. Y cada uno de estos pueblos estaba conformado por diferentes tribus. Por ejemplo, en la zona de Asturias donde yo resido, estaba la tribu de los pésicos. Si nos desplazamos hacia el centro de Asturias, nos encontramos con los lugones. Si nos desplazamos hacia Galicia, con los albiones, etc. Y cada una de estas tribus estaban formadas por varios clanes, que se correspondían con grandes grupos familiares que vivían en los castros que mencionamos anteriormente. En resumen, un conjunto de clanes forman una tribu, y un conjunto de tribus forman un pueblo. Y todos estos pueblos compartían rasgos comunes de la cultura celta, pero cabe decir que eran independientes entre sí, incluso peleaban y guerreaban entre ellos. Bien, ¿qué comían los celtas? Hilando con el punto anterior, sabemos por Estrabón que en el norte de España los celtas comían sentados en bancos adosados a las paredes de las cabañas circulares. Pues bien, cuando se celebraban comidas en gran grupo, existía una jerarquía social. Honraban a los guerreros más valientes con la mejor pieza de carne, e incluso se sentaban en orden teniendo en cuenta su importancia y su edad. Sabemos que la ancianidad era un distintivo social, ligado a la sabiduría y a las propiedades acumuladas a lo largo de los años. En estos grandes festines usaban vasos de madera y bebían bebida fermentada, como puede ser la cerveza. Respecto a la agricultura, utilizaban diversas variedades de trigo. En Asturias era muy común entre estos pueblos el trigo de Escanda, por ser más resistente al frío y a la humedad. Con la combinación del trigo nos encontramos también con el cultivo de cebada, avena, mijo, a la que le siguen las leguminosas. Para moler a mano los granos de los cereales utilizaban un molino de piedra estilo barquiforme. Además, conservaban y guardaban el grano de estos cereales y otras herramientas agrícolas en graneros elevados en altura para impedir la entrada de alimañas y roedores, lo que posiblemente fuese un antecesor o una versión primitiva de los característicos hórreos que tenemos en el noroeste peninsular. Cabe destacar la recolección de frutos secos en otoño, como avellanas, nueces, bellotas. En el noroeste de la península molían bellotas y luego lo mezclaban con harina de otros cereales para dar lugar al característico pan de bellota. Sí, has oído bien, pan de bellota, que podía guardarse durante mucho tiempo y afrontar el invierno. Este pan de bellota perduró en la dieta durante siglos. En cuanto a la ganadería, presentaban una dieta variada de ganado vacuno, ovejas, cabras, cerdos. En Asturias, algunas de las razas autóctonas actuales ya existían en época celta o prerromana, como puede ser la vaca rosa, la cabra vermella, el caballo esturcón o incluso la oveja chalda, de la cual extraíamos la lana negra para hacer los famosos sayos con los que nos abrigábamos, una prenda impermeable que protegía del frío y la lluvia, y acabaría siendo muy apreciada por los romanos, que nos acabarían exigiendo estos sayos como tributo de pago. También hay constancia de ganadería trashumante en estos pueblos celtas, que incluso todavía pervive a día de hoy. Son movimientos estacionales de ganado, especialmente de cabras y ovejas, donde se aprovechan los pastos de montaña en verano y los de los valles en invierno. El elemento más característico de los celtas sería el torques, un collar rígido, hecho usualmente de oro, que se ponía alrededor del cuello.
El torques va unido a la figura del guerrero, símbolo de estatus y prestigio. También se creía que tenía un significado religioso unido al mundo espiritual. También tenemos diademas hechas de oro que podían servir para ceñir la frente o que podían hacer de cinturón. De hecho, existían finas láminas de mayor o menor anchura con sistemas de sujeción a los lados en forma de ganchos que hacían de cinturón, y estaban decoradas con figuras que representaban guerreros, armas, caballos. Las fíbulas son broches de oro que servían para sujetar una prenda, como podía ser una capa o el mismo sayo del que hablamos antes. Las más llamativas son aquellas denominadas de caballito, por su forma, muy populares en la Celtiberia. También tenemos brazaletes de bronce, colgantes de oro, botones de bronce para sujetar la indumentaria en forma de trisquel y una infinidad de artículos de lujo hechos con las técnicas y estilos más prestigiosos del momento. Y es que los celtas, acuñados por los romanos como bárbaros y salvajes, eran unos grandes maestros de la orfebrería y la metalurgia. El comercio en sociedades como la celta, que no utilizaban moneda, se realizaba mediante el trueque, es decir, mediante el intercambio de mercancías. En primer lugar, comerciaban con el metal, y aunque no usaran monedas, medían el valor del metal por su peso, utilizando lingotes de hierro o de bronce. Pero también comerciaban entre los pueblos celtas con el ganado, el grano y la sal, muy importante para la conservación de los alimentos. En la península ibérica, cuando estos pueblos entraban en contacto con las culturas mediterráneas, intercambiaban estos productos mencionados anteriormente por artículos de lujo, como puede ser ánforas de vino, vasijas de madera, vidrio, ámbar, es decir, un montón de productos exóticos que realmente no necesitaban. Uno de los distintivos a los que solemos asociar la cultura celta es a su carácter guerrero. Eso no significa que siempre estén en conflicto, sino que la guerra era una forma de vida y una oportunidad de ascenso social para el individuo. La guerra era para los antiguos celtas una cuestión muy diferente a lo que significaba la guerra para los romanos, donde el romano debía dar su vida a las órdenes de un centurión y dar su vida por el honor y la expansión de Roma. Pero para los celtas, además de ser una forma de conseguir botín, era una cuestión de prestigio. Estaba impregnado en el propio carácter y no podían vivir sin el combate. La misma concepción se encuentra entre los celtíberos, que consideraban la muerte por edad o de forma natural como algo despreciable. Además, en ocasiones, algunos guerreros peleaban desnudos, solo con el torques al cuello, lo que has oído, y se sabe que entonaban cantos guerreros golpeando el escudo para intimidar al enemigo. Los celtas consideraban heroico dejar el cadáver de los muertos caídos en batalla como carroña para los buitres. Y aunque parezca algo deleznable, en realidad tenía un motivo sagrado, porque así la carne y el alma ingerida por el buitre podía alcanzar el cielo, donde se encontraban sus dioses. En cuanto a la táctica guerrera, la formación en cuña, al igual que los germanos, era la más común. Se acercaban con paso ligero a las líneas enemigas y acababan corriendo para terminar embistiendo al enemigo. Estaban comandados por un jefe que daba muestra de su valor ocupando el puesto de avanzada central, es decir, el puesto más peligroso. Otro de los aspectos que llamó la atención a los romanos era la costumbre que tenían los celtas de cortar la cabeza a sus enemigos y colgarla del cuello de sus caballos como trofeo de guerra. Creían que tenía poderes sobrenaturales. Es por eso que los celtas victoriosos guardaban las cabezas de sus enemigos y las colgaban en las paredes de sus cabañas o en santuarios. Además, solía recubrir de plata y oro los cráneos de sus enemigos y a veces se utilizaba como vaso para la bebida, tal vez ya con un carácter ritual. La religión de los celtas era politeísta, como tantas otras culturas de la época. Es decir, creían y veneraban a muchos dioses, y gran parte de ellos estaban asociados a la naturaleza. Uno de ellos, que seguro que te suena, es Teutates. ¿No? ¿No te suena todavía? ¿Y qué tal si lo llamamos Tutatis? Ahora sí, ¿verdad? Todos recordamos la famosa frase por Tutatis de los cómics de Asterix y Obelix. Y es que Teutates era el dios galo protector de la tribu. Otro dios celta era Taranis, el dios del trueno y la guerra, como podía ser Thor en la mitología vikinga. Los romanos, tras conquistar a los celtas, asimilaron a ese dios y lo vincularon con su dios de la guerra, que era Júpiter.
Existen infinidad de dioses celtas, pero ya hablaremos de ellos detenidamente en otros vídeos que voy a dedicar específicamente a ello, ¿no? Más adelante, cuando ya tenga esos vídeos, os dejaré por aquí o por aquí una etiqueta para que podáis ir a ver esos vídeos donde hablaremos de los dioses celtas. Ahora bien, los celtas no veneraban a sus dioses en grandes templos, ni erigían grandes estatuas con forma humana como se hacían, por ejemplo, los griegos y los romanos, sino que para ellos los propios lugares naturales, como puede ser las colinas, las montañas o los ríos, ya eran considerados lugares sagrados y un punto de conexión con el mundo espiritual, demostrando un mayor respeto por la naturaleza que los romanos. Por ejemplo, la palabra celta nemeton, que significa bosque sagrado o santuario, si la unimos al sufijo briga, que sabemos que briga es la palabra celta para referirse a los castros, obtenemos la palabra Nemetobriga, que es una de las ciudades más importantes de los Astures, localizada en Ourense, en Galicia. Los rituales celtas que tenían lugar en estos sitios sagrados incluían ofrendas o sacrificios llevados a cabo por los druidas o la casta sacerdotal. Y hasta aquí el primer vídeo del canal. Sé que he tocado muchas cosas de forma rápida y concisa, pero no os preocupéis, todos estos temas los tocaremos de forma detenida y profunda en próximos vídeos. Así que si quieres aprender todo sobre la cultura celta y además pasar un rato entretenido, quédate aquí en el canal Somos Celtas. Un saludo y gracias por quedarte hasta el final. Te espero en próximos vídeos.